Hola Javi. Javi Jaime, ahí acepté su solicitud. Ahí sí. Sí, se ve bien. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas. Buenas. Estamos aquí muy emocionadas por este live que se viene hoy día, donde vamos a hablar de salud y discapacidad en la nueva propuesta constitucional. Así que partamos. Vamos primero con sus presentaciones. Javi, cuéntanos un poquito más de ti. Sí, mira, yo soy médica, yo estoy trabajando en el Servicio Metropolitano Sur como general de zona. También trabajo en Salud Verde, como viendo un poco más lo que es la nutrición basada en plantas, o como otro enfoque de la medicina, pero mi trabajo principal es la atención primaria. Sí, sí, Súper, sí. muchas gracias. Jaime, Hola, buenas tardes. Eh, yo actualmente presido el colectivo nacional por la discapacidad y bueno, obviamente soy una persona con discapacidad, activista por el tema y de profesión soy cientista político. muchas gracias, Jaime. Bueno, ya antes de entrar ya de lleno en los artículos, quería pedirle la opinión a cada uno de respecto cuál es el panorama jurídico que podemos encontrar tanto en salud y respecto a las normas de discapacidad. Y vamos a partir primero con Jaime. ¿Cuál es tu opinión? Eh, Primero me gustaría dar un contexto breve de lo que significa la discapacidad, porque lo que nosotros hacemos es un poco desmitificar esta visión de que discapacidad solo es un tema de salud. Lo que nosotros abordamos es decir primero que según las estadísticas que se manejan a nivel mundial, hay 1.300 millones de personas con discapacidad. Y el 70% de esas personas está entre América Latina y África. El 70% de las personas con discapacidad a nivel mundial. Eso quiere decir en países pobres. ¿Y a qué? ¿Por qué planteo esto? Porque la discapacidad es una categoría política, en tanto la pobreza genera discapacidades y la discapacidad también empobrece a las personas. Por eso, para nosotros es fundamental entender la discapacidad como una cuestión político-relacional y que va mucho más allá de salud. Eh, los datos en Chile son bien duros y es que, de acuerdo al último estudio nacional de la discapacidad y dependencia, en DIDE, una encuesta, se plantea que el 17% de la población nacional son personas con discapacidad, algo así como 2.700.000 personas. Eh, eh, en promedio, las personas con discapacidad en nuestro país no terminan la educación media. Eh, el salario mínimo promedio de una persona con discapacidad es de 234.000 pesos. El salario promedio de una persona sin discapacidad denominada convencional es de 500.000 pesos en Chile. Es decir, tenemos menos del doble del salario mínimo propuesto en el país. Y por cierto, el 70% de las personas con discapacidad en el país es de los primeros quintiles de ingreso. Es decir, son pobres. Somos pobres las personas con discapacidad en nuestro país. Y bueno, además decir que hay personas con discapacidad en nuestro país que mueren todos los días producto de esas condiciones. La situación de las personas con discapacidad es dramática en Chile. Y a partir de ahí, que para nosotros es muy importante hablar de esto, es la propuesta constitucional. Eso diría inicialmente.
Sí, qué fuerte lo que comentaba respecto al salario, que eran un poco más de 200.000 pesos, cuando uno se imagina que el costo de vida también debe ser alto, porque muchas veces el sistema de salud no aporta en muchas cosas. Imagino también que a nivel de políticas públicas también es deficiente. Claro, lo que los estudios indican es que las personas con discapacidad eh, tenemos 4 veces más gastos que la población convencional. Es decir, nuestra gasto por vía cotidiana es 4 veces mayor que la población sin discapacidad. Y eso es complejo, porque como te decía, la discapacidad empobrece y la pobreza genera discapacidad, y eso repercute no solo en la persona con discapacidad individualmente, sino en su familia. Mm. Porque la familia de la persona con discapacidad es más pobre, producto de que en su familia vive una persona con discapacidad. Claro, bueno, y ahora también vamos a ahondar un poquito más adelante el tema del artículo de los cuidados y qué tan real va a ser su efectivo que se pueda cumplir. Entonces ahí vamos a andar un poquito más en eso. Bueno, Javi, ¿tú nos puedes contar del panorama actual en relación a las normas y salud? Y mira, como que nosotros sabemos desde que, en forma de que se implementó esta Constitución, el Estado ha funcionado no como un Estado garante de los derechos de salud y educación, sino un Javi, te quedas un bueno, poquito pegada. sí, es que estoy, no sé si el internet que está un poco malo, ¿se escucha ahí bien o no? Sí, te escuchas Ya. medio cortado. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y ahora? Ahí mejor. Ya. Bueno, ahí lo podemos ir viendo. Me avisa cualquier cosa porque si no ahí puedo ver cambiarme de red o algo así. Pero Ya. como lo que hemos visto estos últimos 30, 40 años, o sea, que el Estado ha dejado de funcionar como un Estado garante, un Estado de derecho en esa materia, sino que todo se supedita un poco. Javi, te estás quedando pegada de nuevo. No sé si será el sector donde estás. Ya, sí, ya. Se escucha muy cortado. Bueno, ahí te esperamos que mejores tu conexión. Bueno, Jaime, esperando a Javi, me gustaría hablar sobre el artículo en específico de discapacidad, que lo podemos encontrar en el texto constitucional, en el artículo 14. Lo voy a leer y después me gustaría pedir tu análisis. Artículo 14. El Estado promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y en particular velará por las formas de comunicación apropiadas, así como por las medidas de acceso a la información que correspondan. ¿Qué opinas tú respecto a este artículo? Ya, lo primero decir respecto a eso es que es a lo menos un artículo problemático. ¿Y por qué es problemático? Porque, como dije, la discapacidad es una cuestión transversal y para poder ver el impacto que puede tener ese artículo es necesario revisar otros artículos en su conjunto. Lo primero es decir que promoverá no es lo mismo que garantizar. Como el verbo promoverá, lo que dice es básicamente que el Estado va a estar pendiente de que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, pero eso no es nada nuevo a lo que a lo que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile ha ratificado. Lo que sí es complejo
es el artículo 3, porque el artículo 3 plantea un principio de supremacía constitucional. No sé si lo tienes por ahí Sí, y lo puedes leer. acá lo tenemos. Artículo 3, número 1. La Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. El número 2. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se distinguirá las disposiciones de dichos tratados de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los estados y en su comprensión y aplicación, pero no tienen carácter jurídicamente vinculante. En español lo que el artículo plantea es la supremacía constitucional como yo planteaba. ¿Y qué es lo que eso significa en la práctica? Que la Constitución está por sobre el derecho internacional. Y solo se ratifican los tratados vigentes hasta la fecha. ¿Y por qué eso es problemático para personas con discapacidad? La situación que vivimos las personas con discapacidad en el país y en el mundo es tan dramática, es tan dura, que el 2006 se tuvo que crear una convención, que es la primera convención de derechos humanos del siglo XXI, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la convención no se consagran derechos nuevos para las personas con discapacidad. Lo único que hace es ratificar que las personas con discapacidad también somos sujetos de derechos. Porque nuestra situación es tan precaria que es importante reconocer eso, digamos. Y es problemático para la nueva Constitución porque el derecho internacional tiene una cuestión que se llama derecho blando, que es básicamente que hay disposiciones transitorias o recomendaciones que se construyen a partir de la convención que Naciones Unidas va haciendo periódicamente. Un ejemplo, hace poco se hizo una recomendación del artículo 12, que es el artículo de capacidad jurídica de la Convención Internacional, que plantea, como recomendación, planteamos a los Estados partes que el artículo 12 se ejecute así, así y así. Es una recomendación cómo implementar la convención. Y eso, para efectos de esta constitución, no estaría vigente, porque no es parte del texto madre del tratado vigente de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, sino es una recomendación de aplicación posterior a la firma del texto. Y eso es común en el derecho internacional. Pero dado como está escrito el artículo 3 de la propuesta constitucional actual, eso no tendría vigencia alguna para el Estado de Chile. Qué fuerte lo que nos comentas. O sea, algo también que me llamó la atención de la redacción del artículo 3 es que diga, reconoce como límite el ejercicio de la soberanía, el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que no diga textualmente derechos humanos. Me llama mucho la atención eso. Sí. Sí, de hecho hay hartas cosas como en el lenguaje de esa constitución que dan como para pensar, como que son un poco, como que no quieren comprometerse con algunos conceptos, Sí. ¿ya? Como, o sea, y eso quizás, bueno, ahora esto es de salud, pero quizás cuando lo conversaron en género y todo, no aparece mencionada la palabra género, o igualdad de género. Tampoco hablan en términos de equidad, ¿ya? O sea, como que hay muchas palabras que, y bueno, ahí cuando hablemos más detalle de lo de salud,
donde en el fondo no se apuestan como garantes, sino que, y tampoco una ideología muy clara. O sea, bueno, sabemos un poco el lineamiento general, pero queda como muy en duda como de dónde viene lo que van a proponer, los riesgos que tiene, como al haber cierta ambigüedad o ambivalencia, como los riesgos de interpretación que pueden surgir cuando se elaboren leyes al respecto. Como que eso también creo que hay que tener ojo. Claro, incluso en otras materias, por ejemplo, en el tema del artículo que habla de la familia, en el artículo 12, cuando da un concepto de familia, dice el Estado reconoce a la familia, esto es padres o tutores en su caso, y claro, sabemos que la familia es mucho más diversa que los padres, hay familias que solamente son los nietos, los abuelos, familias que solamente está la mamá o solamente está el papá, entonces es un concepto muy tradicional de familia que sabemos que ya no está vigente. O también el tema del medio ambiente, cuando dice desarrollo y sustentabilidad, cuando en derecho internacional y en el ámbito de derecho ambiental siempre se habla de desarrollo sustentable. Entonces, cambia y trata de ser como innovador un poco o muy tradicional en otros temas y claro, como que pasa esto que queda medio ambiguo, qué va a pasar con las interpretaciones, entonces es fuerte, como todo y en todos los ámbitos, como podemos verlo ahora que estamos hablando de salud, discapacidad, género, medio ambiente, o sea, es un todo. Bueno, Javi, antes estábamos contando respecto a tu opinión de cómo es el panorama jurídico respecto a la normativa y la salud. Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, o sea, primero un poco el contexto actual, como que lo había mencionado un poco al principio. Sabemos que el Estado chileno en materias de salud y educación no se propone como un Estado de derecho, ¿ya? O sea, también pasa a ser un poco un Estado subsidiario que, si bien tiene un sistema público a través de FONASA que entrega todas las prestaciones, también en el fondo deja mucho también en manos de privados. Y ahí hay un tema que ya es mucho más profundo, como de economía, de cómo se redistribuyen los recursos, que yo diría que uno de los principales problemas ahora, o sea, como si lo pensamos en la analítica, como global, si uno ve la propuesta como la constitución actual y la propuesta nueva, no difiere en gran parte de cómo está redactado el derecho a la salud. O sea, le agregaron un par de cositas más nomás, un par de oraciones, pero en sí el grueso no difiere, y lo que es preocupante es que aquí el modelo que se viene a proponer quizás agudiza más aún como la capitalización como de los recursos, ¿ya? Y como la capacidad quizás que va a tener el privado o que incluso se podría restar en las instituciones públicas o del Estado como tal. Entonces, no nos asegura que bajo los lineamientos que redactan, ¿cierto?, como el artículo de salud y de derecho a la salud, eso vaya a más adelante mejorar un poco el panorama, al contrario. También como si lo vemos un poco desde las referencias que hay como a los cultos religiosos o como a lo que es la objeción de conciencia, yo diría que al contrario, podría al empezar a convertirse en un obstáculo para avanzar en políticas sociales, como en derechos sociales, ¿ya? Eh, Tanto como en lo que es género, que también está muy de la mano con salud, ya en lo que es sistemas de cuidado, que también ahí vamos a andar un poco cómo eso es ineficiente, en lo que es derechos sexuales y reproductivos, porque en el fondo si no garantizan que todas las instituciones educativas vayan a facilitar que se hable en el fondo libremente de educación sexual integral, y que a la vez se proteja, ¿cierto?, por lo menos como está ahora el aborto en tres causales, siendo que hay artículos donde está mencionado, igual que la constitución actual, que se protegerá la vida del que está por nacer, y además se le suman todos estos factores de protección religiosa, que eran cosas que en Chile ya habíamos avanzado hace muchos años. O sea, Chile hace harto se declara como un Estado laico, entonces como que ahora vuelvan a darle como peso a las instituciones religiosas de esta misma forma, que en el fondo haya esta como capacidad de darle más peso a la objeción de conciencia, o como constitucionalizar la objeción de conciencia, es un peligro, ¿ya? Porque en el fondo el Tribunal Constitucional sabemos en Chile cómo opera, y cómo, si en el fondo ahora se le da más fuerza aún, cuando queramos cambiar leyes o avanzar en derechos sociales, quizás vamos a vernos siempre con esa piedra de tope, que ya la tenemos de por sí, de antes, pero no queremos que crezca más. O sea, no es como que estemos en una situación increíble, favorecedora, pero podríamos empezar igual a avanzar en un Estado con ciertas libertades o con cierta amplitud de mente en ciertos aspectos que son básicos. Entonces, como que
igual es preocupante como el grueso con el que viene esta ideología, los términos con los que se maneja, y cómo además no se garantizan nuevamente derechos que son básicos y que incluso sean de izquierda o de derecha, son derechos sociales que hay que proteger. Entonces incluso también deja de ser coherente con los mismos discursos que tiene la derecha, que es un poco más liberal o más social, que también incluso apostaba por proteger el derecho a la salud y educación. Y efectivamente, nuevamente no lo está haciendo, o sea, entonces ni siquiera se acercan a ideologías que pudiesen ser un poco más de centro, de derecha, liberal, como mencionaba. Entonces al final no sé a quién va a representar realmente como el texto, como tal. Totalmente de acuerdo. Y qué importante lo que tú mencionabas, el término de las palabras también que ahí comentó Jaime, cuando estábamos analizando el artículo en razón a discapacidad, que se pone como se protegerá, se promoverá, pero no se garantizará. Entonces ahí ya estamos viendo que realmente no hay una protección real de mantener ciertos derechos sociales, cosa que es sumamente grave. Sí. Sí. Bueno, me gustaría continuar con el artículo 13, y aquí me gustaría pedirle la opinión a Jaime y a Javi. Vamos a partir primero con Jaime, que esto es respecto de los cuidados. Dice así: la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en familia y sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamientos a cuidadores y personas bajo su cuidado. Jaime, partimos contigo. ¿Qué te parece esta redacción de este artículo? O sea, lo que me parece problemático de esa reacción es básicamente lo que las compañeras cuidadoras de personas con dependencia han demandado históricamente. La organización que me toca presidir es muy cercana a las compañeras de Yo Cuido, que han estado sistemáticamente colaborando con la redacción de iniciativas de norma, por ejemplo, en el tema de cuidado. Y lo que ellas plantean de manera muy enfática es que, primero, esta constitución promueve que el responsable de los cuidados sea la familia y no el Estado. Eso lo que hace es básicamente perpetuar la inequidad estructural en la que viven las compañías cuidadoras, etcétera, etcétera. Y ello implica pobreza, limitación de carreras profesionales, yugalgo, etcétera. Además de empobrecimiento de su salud física, mental, psicosocial, etcétera. Y además, otro elemento bien complejo es que no se reconoce el cuidado como un trabajo en la Constitución actual. Entonces, básicamente, lo que las compañeras cuidadoras de personas con discapacidad han planteado enfáticamente es que eso es un trabajo que tiene que ser reconocido porque el Estado se ha ahorrado sistemáticamente dinero o pega con el apoyo invisibilizado de personas cuidadoras y en el medio de su calidad de vida, de sus relaciones profesionales, familiares, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo que tú nos comentabas antes, el porcentaje de dinero que ganan las personas con discapacidad y lo que nos comentabas también del tema que la mayoría son familias pobres. Entonces, más encima, si a las cuidadoras no se les reconoce su trabajo y no se les remunera, o sea, ¿cómo pretenden que las personas vivan? Es como ilógico. Sí. Bueno, Javi, ¿tú qué opinas respecto a este artículo de número 13 de cuidados? Sí, mira, yo coincido como lo mismo que menciona Jaime, que es es como bastante peligroso y también un poco negligente el reducir solo el tema de los cuidados a la familia, siendo que sabemos que gran parte como de la población en Chile que se encuentra en condiciones de dependencia severa, que requiere cuidados domiciliarios, que no es autovalente, muchas veces no tiene un núcleo familiar seguro. Lo que uno ve en el diario actual es que, bueno, incluso habiendo familias, tampoco eso te va a garantizar que vaya a otorgar los cuidados adecuadamente, porque a veces hay muchos factores socioeconómicos, como culturales o de otra índole,
que hacen que sea muy difícil poder dar los cuidados apropiados, que haya riesgo de maltrato, como de mucho estrés o sobrecarga al cuidador, que sabemos que es lo que vive, y además de que en el fondo el cuidador y el cuidado, o la persona, ¿cierto?, dependiente, se encuentre como vulnerable, el cuidador también tiene muchos riesgos como de que no puede trabajar adecuadamente, o sea, dejan de trabajar la mayoría. Entonces, es como, se genera como un círculo muy vicioso de que la persona que en el fondo es cuidadora no tiene, o pierde su recurso económico y tiene que dedicar su tiempo a quien cuida, y siendo que en el fondo la necesidad que nosotros tenemos que plantear y que se está planteando hace años, y a pesar de que igual a nivel industrial actual se hacen esfuerzos, se han establecido algunas políticas, es a que esto sea reconocido como una labor económica, ¿ya? Y no solamente el cuidado como de adulto mayor, no, sino como el cuidado de niños, la crianza, la maternidad, la lactancia, o sea, cómo la sociedad tiene que dar, o sea, como la Constitución debiese también ser un texto facilitador para que, en el fondo, el cuidado del humano en todas sus etapas de ciclo vital, tanto cuando es autovalente o cuando es dependiente o cualquier condición bajo la que se encuentre como de vulnerabilidad, debiese estar como protegido o garantizado, porque es parte de lo que permite también o subsista los sistemas de salud. Entonces, como que yo igual también estuve revisando un poco lo que se proponía la Constitución, en la de convención anterior, que era mucho más completa en ese aspecto, proponía como todo un sistema de cuidado, como otra parte, y aquí nos vamos a volver a quedar en lo mismo, y quizás incluso peor, ya, porque en el fondo va a reafirmar el que lo vamos a entregar esta responsabilidad a la familia, el Estado solo va a ser como un trampolín, o sea, como una red de base que va a estar ahí entregando algunos apoyos, o no sé, las municipalidades, quizás como los pocos esfuerzos que algunas organizaciones comunitarias hacen, pero la condición actual así que ya no puede más que esto quede solo en las familias y en las mujeres, o sea, porque de verdad que es una situación muy crítica, que después genera como vulnera en todo sentido, como al núcleo familiar. Entonces sí, es como incoherente, porque es tanta como su protección a la familia, y como a esta idea incluso más tradicional, de que incluso hay una parte de los deberes, donde habla que como que es como en la parte de deberes constitucionales, en la número 6 y 7, sobre todo en el 7, dice que la familia tiene el deber de cuidado de todos sus miembros, y el Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y la crianza. En realidad que como la situación actual no puede ser solo eso, como que tiene que ir al fondo tiene que dar como las bases como a nivel macro, como algún sistema ya edificado. Entonces siento que esto podría ser igual otra piedra de toque nuevamente. Totalmente, además, lo que tú nos comentas respecto a ese artículo dice que tiene que haber mecanismos de apoyo, pero ¿cómo lo concretizamos? ¿Ya? Porque una constitución puede decir muchas cosas bonitas, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Qué institución creas? ¿Qué acción constitucional creas? ¿Bajo qué sistema se van a regir? O sea, como que no hay ninguna acción concreta en la cual podamos ver efectivamente este apoyo estatal. Sí, sí, es verdad, como que todo queda como sugerencias, es así como notita, así como el Estado va, no sé, como a gestionar, como con tal institución o con tal, no sé, como organizar, o sea, no hay un organismo fijo, no hay como un deber que confirmado con el que uno como ciudadano también tenga la Constitución como un texto de apoyo. Al final la Constitución pasa a ser como a validar un poco más la situación en la que ya estamos. Y además aún como reafirmando una ideología como más conservadora y que nos podría hacer retroceder más aún en lo difícil que ha sido ya de por sí a Chile tratar de sacar algunas líneas como de conservadurismo. O sea, históricamente sabemos que esa ha sido la traba de muchos procesos, como la iglesia en general. Y no puede ser que volvamos a una situación hace 30 años atrás. Es como contradictorio, o sea, ¿para qué estuvimos el 2018, ¿cierto? De las marchas, 2019, como todo lo que ocurrió con las mujeres, como todo lo que estuvimos ahí fue en vano, lo mismo que la redacción. O sea, no podemos impedir que todo eso se pierda, como que también hay que apoyarnos en ese texto base que ya se escribió y sacar a muchas de esas ideas que también fue hecha por gente experta, elegida democráticamente. Entonces, como que creo yo
que sea cuando sea que más adelante se vaya a hacer una reforma a la Constitución que está ahora, se vaya a redactar de nuevo, esperemos no aprobada ahora, tenemos que apoyarlo igual de todo el esfuerzo que se hizo antes, como no tener esa amnesia del proceso que ya hemos estado viviendo. Qué importante lo que mencionas a no retroceder, porque uno esperaría que una nueva una propuesta constitucional sea mejor que la que tenemos actualmente. Y si uno se pone a analizar detenidamente distintos tipos de derechos, la verdad es que todo es un retroceso. Entonces, hay un eslogan de la campaña del En Contra que me hace mucho sentido. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y yo creo que este es el claro ejemplo. O sea, estamos retrocediendo en vez de avanzar en derechos sociales. Así de fuerte es. Sí, es cierto. Sí, hay que evitar que este discurso se impregne y tratar de alguna manera de conciliar también las distintas ideologías que haya, incluyendo como también centro, derecha, como que también reconocer quizás qué fue el error de la convención previa, que a lo mejor no permitió llegar a toda la población. Es un poco autocrítica en ese aspecto, pero en lo que sea que se vaya a avanzar, no podemos aprobar un texto que nos va a quedar, dejar peor en realidad, peor igual, como decía. Totalmente de acuerdo. Aquí me gustaría hacerle una pregunta que no está en la pauta, pero me surgió. Actualmente, ¿cómo se fiscaliza el tema de las cuidadoras y las personas que son cuidadas? ¿Hay algún organismo o no hay fiscalización? No, así como una fiscalización como tal, no, porque de hecho, o sea, mira, al menos a mí lo que me ha tocado en contextos de visitas domiciliarias o como viendo la experiencia de los cuidadores, todo queda muy sujeto como a cómo funciona el centro de salud, ¿cierto? En el que esté la persona asociada, ¿cierto? Como los profesionales médicos o de enfermería o cuidados, ¿cierto? Que identifiquen si hay una vulneración de derechos. Como si uno identifica vulneraciones de derechos, sea como en casas, en familia o en instituciones, como en hogares de ancianos, por ejemplo, se hace una denuncia a la Seremi, tú puedes dejar una denuncia como un ciudadano, en caso de que fuera una institución, pero lo que yo he visto, sobre todo los que me han contado, los que lo han hecho más o los que le ha tocado hacerlo como más continuo, es que no responden nunca. Y hay muchos hogares, o sea, incluso yo te hablo de comunas, de Santiago, así como la que me toca trabajar, que tiene un recurso bueno, relativo, o sea, por ejemplo, que está bien una comuna estándar, y hay muchos hogares que tú ves mucha vulneración de derechos y estrés también en los mismos cuidadores que están a cargo, o misma vulneración también del que trabaja en cuidados. O sea, ojo, también son como ambas cosas. Tanto el cuidador de familia como el que trabaja en un hogar, o sea, no está bien protegido, bien regulado eso. Un privado puede llegar y querer instalar su hogar, ¿cierto? Y bypasearse reglas, de verdad que si uno ve la situación actual es dramático, como en hogares que son más públicos, sobre todo. Sí. Qué O fuerte, o lograr, sea, sí, y ¿qué le lograr están dando los institucionalizar a derechos humanos alguien. a estas personas? Sí, sí, o lograr institucionalizar a alguien, por ejemplo, cuando ya la familia no puede más de cuidado y lo quieres hacer a través de FONASA, o sea, son años, años en que te acepten. Generalmente siempre tiene que ser a través de lo que financia la familia, como que es lo más rápido al final, que se arreglan entre la pensión que reciben, lo que aporta un hijo, no sé qué, o sea, de verdad es muy dramático. Y tampoco está bien fiscalizado que los mismos cuidadores hagan bien su labor, pues no, porque no se dan mecanismos de apoyo efectivo. Claro. Todo es como muy dependiendo de la voluntad de la gente, de los recursos como sociales, económicos que tengan, pero no hay una institución que acoja, ¿cierto?, como a todos los quienes son cuidadores y cuidados. Y empieza a pasar un fenómeno también, que el cuidador también empieza a ser vulnerado como su contexto de salud porque ya no tiene tiempo para ir a las consultas de salud, o sea, no puede salir de su casa, ¿me entiendes? Tiene que estar siempre como al pendiente de eso, ¿ya? Y se empieza a generar como más problemas, es como que uno pusiera como estos como cubitos de Jenga y como que parte un problema y se empieza así una lista de problemas como para abajo y de cosas que son fuertes, que afectan mucho la realidad ahora del país. Sí, Mm. qué chocante. Jaime, te quería preguntar algo respecto al artículo 16, porque en el artículo 16 se establecen los derechos y libertades fundamentales y leyéndolo en ningún numeral se habla explícitamente de discapacidad.
¿Qué opinas tú al respecto? Esta es una cuestión bien interesante y es una trampita jurídica que no todo el mundo sabe, eh, porque los que nos dedicamos a discapacidad le hincamos el diente a este tipo de cosas, pero la población eh, general no. Y es que el artículo 14, que es el artículo mencionado en discapacidad de manera explícita, es un artículo de eh, principios fundamentales, no de derechos constitucionales. Y eso, en la práctica, genera otro problema con el artículo de derechos de protección, que no recuerdo exactamente cuál es el numeral, pero Ese es el 26, el del recurso de protección. Jaime, ¿se quedó pegado? Sí, parece. es Ahí el sí. artículo, ahí sí, es el artículo 26 de los derechos de protección. ¿Y cuál es la trampita de ahí, digamos? Es que si discapacidad no está reconocido como un derecho, sino como un principio fundamental, no se puede acoger a los derechos de protección. O en teoría se puede, pero queda a arbitrio de lo que un juez pueda interpretar de la Constitución. Y eso es problemático porque va a generar básicamente lo que tenemos hoy y peor, que los derechos de las personas con discapacidad que es sujeto a la judicialización. Es decir, que la persona con discapacidad vaya a un abogado porque no le están dejando acceder al colegio, a las universidades, al trabajo. Toda la respuesta de esta constitución es como básicamente consigue ser abogado. Mm. Y el abogado tendría que interpretar jurídicamente la constitución y decir, efectivamente, se están vulnerando los derechos de esta persona y aún así eh, el artículo de derechos fundamentales, al no reconocer explícitamente a las personas con discapacidad como parte de los derechos fundamentales, lo deja aún más complejo. Entonces, esta constitución hace un saludo a la bandera que básicamente plantea en el artículo 14 que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, pero en la práctica, en la política pública, eso no se va a ver del todo reflejado. Eso es lo más complejo. Sí, porque muchas veces escuchamos el discurso de la derecha que dice como, no, pero si pusimos tal cosa en la Constitución, sale tal forma, tal concepto, Y, pero uno dice, ya, pero ok, muy bonito que lo nombren, pero ¿cómo hacemos esto funcional? ¿Qué acción nos dan? ¿Qué organismo? ¿Fiscalización? ¿Qué política pública van a hacer al respecto? Entonces, como bien tú mencionas, lo dejan fuera del artículo 16, por lo tanto no se podría ejercer este recurso de protección. mm, y eso, como lo decía, en términos de política pública, dista mucho de la propuesta de la Convención en materia de discapacidad. El artículo 28 de la Convención era muy específico respecto de los derechos sociales que se tenían que garantizar a las personas con discapacidad. Hablaba específicamente del derecho a la educación, al empleo, etcétera, lo mencionaba específicamente. Y eso en materia constitucional es muy, muy relevante. Además de eso, es importante mencionar que, bueno, como colectivo nacional, nosotros levantamos una iniciativa popular de norma, juntamos la cantidad de firmas necesarias y eh, el Consejo Constitucional rechazó nuestra iniciativa popular de norma, así como prácticamente todas. Nuestra iniciativa popular de norma tenía un entramado jurídico bien sólido, porque bueno, todos los que nos dedicamos a esto sabemos cómo se hace la pega, digamos. Entonces no era porque
era un artículo jurídicamente mal redactado, etcétera, es simplemente porque no les pareció correcto desde el punto de vista ideológico. Sí. Y desde ese punto de vista, lo complejo de que es de este proyecto constitucional es que este es un proyecto constitucional ideológico. Parece más cercano a un programa de gobierno que Totalmente. a una constitución. Y eso es muy complejo en materia de derechos humanos, de políticas públicas y un largo etcétera. Totalmente de acuerdo. Oye, Jaime, quizá aquí también me voy a salir un poquito de la temática de hoy día, pero en relación a la iniciativa popular de norma que ustedes levantaron, ¿van a lanzar algún proyecto de ley este año o el próximo? Sí, nosotros, bueno, esperamos que la propuesta constitucional no se apruebe y a partir de ahí poder consolidar el trabajo que se ha venido haciendo desde las organizaciones sociales de personas con discapacidad y efectivamente constitucionalizar el derecho de las personas con discapacidad, porque no sé si ustedes sabían, pero en América Latina hay dos países que no constitucionalizan a las personas con discapacidad en ninguna parte. Esos son Chile y Haití, Cacho. que no están en ninguna parte de su constitución. Eh, y eso sería para nosotros fundamental porque permitiría una puerta de entrada para poder ir peleando efectivamente la vulneración de derechos sistemática que hemos vivido como personas con discapacidad, porque aquí yo quiero ser claro, la vulneración de derechos por parte del Estado de Chile hacia las personas con discapacidad ha sido sistemática y permanente. El Estado de Chile no solo vulnera y ha vulnerado los derechos de las personas con discapacidad, sino que lo sigue vulnerando hoy y ha sido un permanente agente discapacitador, no solo eso. Ejemplo de ello son los compañeros con trauma ocular producto de la revuelta social, etcétera, o compañeros que producto de la dictadura cívico-militar quedaron con algún tipo de deficiencia o discapacidad en nuestra organización. Hay personas con discapacidad que son personas con discapacidad producto de la tortura de la dictadura cívico-militar. Sí, qué fuerte lo que nos comentas, porque sabemos que hace no tanto hay muchas personas que por traumas oculares ocurrido en el estallido social se han suicidado. Ya creo que van como 5 personas más o menos. Entonces, ahí el Estado tiene un deber gigante respecto a la reparación integral de la violación de los derechos humanos que ocurrió en esa época. Así que no tenemos que estar súper atentos y ahí también ver qué se puede hacer también como ciudadanos, cómo podemos apoyar esta causa. O sea, lo encuentro terrible. No Sin sé, duda. ¿ustedes están ahí apoyando a distintas compañeras y compañeros que perdieron la vista para el estallido? Nosotros tenemos mucha relación con la senadora Cantillay y su equipo, pero evidentemente el reconocimiento como persona con discapacidad es algo súper personal, entonces no es algo que nosotros queremos apurar en el caso de los compañeros víctimas de trauma ocular o víctimas de la revuelta general, pero siempre hemos estado cercanos y lo vamos a estar, digamos, porque sabemos firmemente que, como le decía, el Estado es el principal agente discapacitador y es importante hacerse cargo de ese tipo de temas. Totalmente de acuerdo. Javi, te quiero preguntar ahora por el artículo 16, número 22, que este es respecto al tema de la salud. Bueno, ahí me gustaría ir leyéndolo quizás de a poco, porque son 1, 2, 3, son 5 letras de este artículo, y que también ir pidiendo la opinión de Jaime. Entonces, partimos con el artículo 22, el derecho a la protección de la salud integral. El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción,
prevención, protección, recuperación y cuidado de la salud y de rehabilitación de la persona en todas las etapas de la vida. Asimismo, le corresponderá, en virtud de su función de rectoría, la coordinación y control de dichas acciones, considerando las determinantes sociales y ambientales de la salud de conformidad con la ley. Javi, ¿qué nos podrías decir respecto a este primer numeral? Mira, es lo mismo que habíamos mencionado antes, como de la sutileza como de los verbos que se utilizan, como el decir el Estado protege, ¿cierto? Nuevamente, claro, nos ponemos en la disyuntiva que sea cual sea, si estamos en un sistema capitalista o de cualquiera sea el sistema como económico, creo yo que uno de los derechos mínimos que tienen que estar incluidos como garantizados es salud y educación. Y si lo comparamos con cómo está redactada la actual, es básicamente lo mismo. Como que yo diría que la diferencia es que menciona ahí como la rehabilitación. No, incluso la rehabilitación también está mencionada, como que es igual un poco al texto actual, es muy parecido. Okay. ¿No? Sí, sí, yo diría que es básicamente lo mismo. Yo diría que todo eso, el general, el inciso 22 como de salud, es completamente parecido a lo que está redactado actualmente. Sí, sí. Y Jaime, es insuficiente también, sí. Jaime, ¿te gustaría complementar algo de la letra A? Sí, sin duda, y es que hay algo bastante, como, ¿cómo decirlo? Como contradictorio, y es que habla de las determinantes sociales de la salud. Y es contradictorio hablar de determinantes sociales de la salud en una propuesta de sistema de salud que, por ejemplo, consolida al prestador privado, porque bueno, se ha dicho mucho que efectivamente la propuesta constitucional no constitucionaliza, por ejemplo, la ISAPRE. Pero eso es falso, porque efectivamente, si bien no dice la palabra ISAPRE, dice que tiene que existir un prestador público y un prestador privado. Eso es constitucionalizar la ISAPRE, con otro nombre, digamos, pero y eso sin duda va a garantizar, o va a afectar los determinantes sociales de la salud, porque los determinantes sociales de la salud implica reconocer que la pobreza, por ejemplo, afecta a la salud cotidiana de las personas. Además de eso, los determinantes sociales de la salud plantean también que la salud no es sinónimo de enfermedad, sino de bienestar. Es decir, tiene que haber una salud activa, un sistema de salud que sea preventivo, no reactivo. Totalmente de Y acuerdo. eso evidentemente dificulta ello con todo el entramado institucional que se plantea en el proyecto constitucional. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora me gustaría leerle la letra B. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Javi, ¿qué opinas tú de esta redacción? Sí, mira, a mí una como de las cosas que me preocupa, porque si bien es muy similar un poco a lo que como te mencionaba anterior, que se le da como tanta como importancia o relevancia, se menciona el tema de la libertad de elegir. Siendo que, como todo lo que se trabajó antes en la Constitución tan previa, o lo que también se está buscando como en los sistemas de salud, o si uno toma ejemplos de sistemas de salud de otras partes del mundo, que operan bajo un principio de solidaridad, ¿ya? O sea, donde los recursos también son compartidos. Entonces, en el fondo, si bien esto es muy similar a cómo está redactado ahora, da el pie para cuando se ejecute, se diseñe la ley que va a regular salud, que según tengo entendido el texto tiene que ser como dentro de los primeros 4 años
que entra en vigencia la Constitución, tienen que armar el proyecto de ley, qué sé yo. Está el riesgo de que en el fondo, uno, se va a perpetuar un poco quizás la crisis que tenemos ahora con las ISAPRES y FONASA respecto a los financiamientos, o las posibles discriminaciones por preexistencia, u otros inconvenientes que tengamos, pero no va a dar oportunidad a que en el fondo, en la cultura o en nuestra ideología también, o sea, o en lo que apostemos como también mejor sociedad, operemos bajo que el financiamiento no tiene que ser como a través de lo individual y solo mi elección personal. También yo tengo que pensar que si yo estoy sano, no tengo preexistencia, pero tengo que ser un usuario de salud, también tengo que considerar que en el fondo este recurso que yo puedo aportar con mis cotizaciones pudiese ser para todos también, pudiese entrar en un fondo común. ¿Ya? Y también por otro lado, cómo a veces se regula el privado, porque a veces pasa que el privado también genera un gasto de salud enorme, ¿ya? Que a veces incluso los mismos clínicas no logran aguantar bien, porque se piden de mala forma más exámenes de lo necesario, ¿cierto? O en el fondo se hace como una pérdida del recurso en general, ¿ya? Porque por el fondo con el objetivo es generar excedente. ¿Y qué ocurre? Que en el fondo esas cosas también se podrían utilizar como para repartir un poco como al servicio público. O sea, también disponer de que las instituciones privadas también estén como bajo la entrega o bajo poder también como insertas en algo más común, ¿cierto? O sea, que no solamente quieren como un mundo aparte, ¿ya? Porque también, en el fondo, si tú eliges ser ISAPRE o FONASA, que también haya como algún lineamiento que regule ambos sistemas. No pueden estar como también están ahora, que también, y eso está como bastante poco como fiscalizados también las ISAPRES, los privados, y eso está generando que se generen excedentes de salud, pero para un grupo que en el fondo lo hace solo con un beneficio económico. Y cuando necesitamos que ese recurso vaya de forma equitativa a las que quienes tienen necesidades mayores. O sea, tenemos que empezar a también operar así, y esa discusión tiene que ser para larga. Entonces, como que también es preocupante que haya quedado redactado de esa manera. Y como la oportunidad que abre para que se sujeten distintos textos, interpretaciones más adelante en el proyecto de ley que vayan a armar. Sí, a mí me llama mucho la atención dos cosas. Bueno, en general, una, como está igual redactada en general la propuesta, que todo es muy individualista. Y ahí como lo que tú nos comentabas, o sea, si yo soy una persona sana y quizás, claro, no estoy constantemente necesitando el sistema de salud, pero ¿por qué yo no voy a donar, o sea, no donar cierta cantidad de dinero para el bienestar común? O sea, yo siempre digo que los seres humanos somos animales de comunidad y todos tenemos que velar porque todas las personas estén bien. Entonces me llama mucho la atención el individualismo que prevalece en este texto constitucional. Y lo otro, el tema del derecho a elegir el sistema de salud. Ya como que solamente las personas que tengan dinero van a poder elegir efectivamente, no todas las personas. Entonces creo que ahí también se pierde un poco el tema de la igualdad ante la ley. Preocupante eso. Sí. Bueno, les voy a leer el C, D y E juntos para que podamos hacer un análisis de las últimas letras. Letra C. La ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas. Letra D. El Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. Letra E. El Estado fomentará la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de las personas. Jaime, ¿cuál es tu opinión respecto a estos tres letras del artículo 16, número 22? Básicamente hay que leer todo como un conjunto y lo que me preocupa es básicamente lo que mencionaba la compañera, es como cómo pensar que la salud no se ve como un derecho, sino como un negocio o una cuestión que se puede pagar, digamos. Y eso es complejo porque evidentemente lo que se está haciendo ahí es entendiendo, como decía, la salud no como un derecho, sino como una mercancía que está sujeta a todo aquel que lo puede pagar.
Y eso no entender que el Estado invierta en salud es una inversión, no es un gasto. Entonces, eh, el espíritu que promueve la propuesta constitucional es entender que todo puede ser mercantilizable, incluso la salud. Evidentemente, eso no está escrito como en el texto, pero sí es lo que uno podría interpretar o lo que uno puede entender desde el punto de vista ideológico detrás de ese texto, y eso es lo complejo, digamos. Mm, totalmente de acuerdo. Qué increíble que ciertos derechos humanos se puedan mercantilizar y a tal forma que lo mismo, como que se establezca el derecho a elegir, pero sabemos que ese derecho a elegir solamente lo tiene un grupo privilegiado, entonces es sumamente fuerte. Javi. Sí, yo iba a comentar que, además de que, bueno, igual repite un poquito la estructura similar de lo que menciona la Constitución anterior, que no están mencionados ciertos principios como bajo los cuales ahora también trabaja la atención primaria o los sistemas públicos de salud, que tienen que ver con la integralidad, la continuidad de los cuidados o con otros principios que en el fondo, o lo mismo de solidaridad, ¿cierto? O de equidad, enfoque de género, no hay mención como un poco de esos lineamientos, sino que todo se reduce como a la operativa, ¿cierto? Y bueno, ahí menciona un poco fomentar la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de las personas. La verdad es que la salud vista desde todas sus aristas no es solamente esto que queda en este inciso 22, o sea, en esta parte del artículo 16, sino que también es todo como el entorno en el que se desenvuelven los usuarios y las personas, o sea, todo el entorno, el transporte, el acceso a áreas verdes, como las condiciones laborales, de trabajo, ¿cierto? Acá en esta misma constitución, quizás esto no es tema como para profundizar ahora, pero también se han vulnerado muchas de esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Además de como un poco el lineamiento religioso, ideológico del que viene acompañado, es que siento como que sigue avanzando, se puede generar un nuevo plan de salud que no va a estar con los avances en principios con lo que ya llevamos. Entonces, o los que estábamos apuntando antes, donde incluso también estaban incluidas las medicinas indígenas, por ejemplo. O sea, ¿dónde queda también el incluir, así como antes mencionábamos, que no está mencionado género, hay como muchas cosas también respecto a niños, adolescentes, que también le queda muy deficiente, no se ocupa como de la salud como algo integral, ¿ya? O sea, como vista desde todos sus puntos de vista, sino que solamente el sistema que va a operar. Entonces, ahora, claro, podríamos estar muy largo analizando como cada una de los áreas en las que esto se ha vulnerado, transporte o como, no sé, educación, ¿cierto? Como bajo como distintas cosas o derechos sexuales y reproductivos, o sea, podríamos estar para largo, pero creo yo que no está entendida la salud como un derecho social garantizado, sino que es como también sí, es un derecho, pero el Estado solamente lo va a proteger o va a dar como el punto de partida para que las instituciones funcionen, ¿ya? Pero eso, como que a grandes rasgos me preocupa eso, como que se sigue perpetuando el modelo actual y viene aún más como con más fuerza una ideología nos va a obstaculizar para todo lo que queramos avanzar en adelante. Sí, me llama también la atención que no esté explícitamente el tema de la salud mental, porque También. uno siente que ya se discute más, que ya está, se habla mucho más el tema de ir al psicólogo, ir al psiquiatra, qué sé yo, pero yo hubiera esperado que una propuesta constitucional del año 2023 lo hubiera puesto explícitamente. Sabemos que igual en Chile las tasas de depresión, suicidio, ansiedad son altas, entonces me llama la atención que no hayan abordado esa área. Sí, no, y que eso también está también súper bien descrito como en la Constitución previa, como, y incorporándola como un todo, porque en el fondo aquí la Constitución, si bien no va a ser lo final que va a determinar cómo va a operar la ley,
De hecho, hasta ahora igual uno ve que a pesar de que tenemos una constitución muy deficiente en ciertos aspectos, el sistema público igual, aún así con los recursos que tiene, logra hacer frente, pero sobre todo gracias como un poco a la voluntad de las personas también, y como de a veces incluso el apoyo de otras organizaciones, incluso a veces combinando como el apoyo del privado también. O sea, ahora uno ve que todo es como un poco a la suerte de la olla, lo que se va logrando como subsistir o sobrevivir, es muy como variable caso a caso, pero no hay algo como una base estructural que proteja bien a las personas y que proteja bien sobre todo a los grupos vulnerables. Porque ¿qué pasa? Cuando una constitución en el apartado de salud le da tanta relevancia al derecho a elegir, está protegiendo a quien tiene derecho a elegir cuando a la persona que está en la cima de los privilegios, a la persona que es hombre heterosexual o como que, no sé, está como en el quintil tanto, o sea, entonces, ¿qué pasa? Si no te da una base específica de cuáles son los determinantes sociales, de cómo se van a ver protegidos los distintos grupos vulnerables, los indígenas, en el fondo los migrantes, por ejemplo, o sea, ¿dónde está eso? O sea, no hay una garantía adecuada. Y lo mismo en la situación de discapacidad. Entonces, como una constitución que no menciona, ni siquiera no menciona género y todas estas palabras que mencioné antes, es muy riesgosa, y más riesgosa de lo que ya tenemos, que aún así no es suficiente, deja mucho que desear. Totalmente de acuerdo. Bueno, en honor al tiempo, me gustaría hacer el último análisis de el artículo 37, número 7, y después darle la palabra a Jaime y Javi para que nos digan sus últimas conclusiones. Entonces, el artículo 37 habla de los deberes constitucionales, y el número 7. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños y de los adultos mayores. La familia tiene el deber de cuidado de todos sus miembros. El Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y la crianza. Partimos con Jaime. ¿Qué opinas respecto a este artículo? Es un artículo que, como decía ya anteriormente, es muy complejo porque constitucionaliza a la familia como rector del cuidado, y además tampoco reflexiona ante cuestiones que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, que las personas con discapacidad también tenemos derecho a ser cuidadas y a cuidar de un otro. Por ejemplo, tampoco se plantea que las personas con discapacidad tenemos derecho a gestionar el cuidado de otras personas. También se fortalece la tradición ideológica de que la familia es quien tiene que velar por los cuidados, y eso, como decía antes, va a generar un franco desmedro de aquellas familias que efectivamente se ven en situaciones complejas porque no pueden trabajar, porque tienen que cuidar de un otro, etcétera, etcétera. Y no me quería dejar de plantear una cuestión que es bien importante, y es que las compañeras cuidadoras de Yo Cuido, por ejemplo, plantean que, por ejemplo, un sueldo no es la solución tampoco, sino que ellas efectivamente puedan escoger si quieren cuidar o no, digamos, que el cuidado de un otro no sea una imposición. Y esta visión romántica de la familia tradicional, de que la familia está obligada a cuidar y es el rol de la familia, y así está, digamos. Y el hecho de reconocer el cuidado como un trabajo significa que el cuidado no es un acto de amor solamente, sino es una decisión, digamos. Y eso también está, por cierto, entramado, vinculado a las complejidades de las personas con discapacidad, porque a su vez está esta tensión entre el cuidado y la pérdida de autonomía de las personas con discapacidad, porque, por ejemplo, no todas las personas con discapacidad tenemos que ser sujetos de cuidado.
hay personas con discapacidad que no, digamos, y eso tampoco está del todo descrito en la propuesta constitucional. La propuesta anterior sí, se resguardaba la autonomía de la persona con discapacidad y se protegía también el cuidado. Eso genera una tensión bien compleja, porque si bien hay muy buenas familias y cuidadores que cuidan muy bien de su persona con discapacidad, muchas veces quien cuida también vulnera a la persona con discapacidad. Y esa cuestión tampoco se discute mucho, por ejemplo. Y estas cuestiones son vacíos completamente negligentes de la propuesta constitucional. Totalmente de acuerdo. Y también me hace ruido un poco lo que tú mencionabas, el tema de que las cuidadoras elijan ser cuidadoras. Entonces, si por una parte esta constitución consagra el derecho a elegir el sistema de salud a la cual acogerse, ¿por qué no consagra también el derecho a elegir a ser cuidadora o no? O sea, me parece sumamente importante. ¿Por qué te lo están imponiendo? ¿Y por qué en la otra si tienes el derecho de elección? Efectivamente, eso es lo más problemático, porque el cuidado tiene que ser una opción y no una imposición. Pero para que Totalmente. eso sea así, tenemos que construir un Estado que cuide de todos nosotros. Claro. Y eso no está por ninguna parte en la propuesta constitucional. Totalmente. Javi, ¿te gustaría complementar algo más? Sí, mira, es como agregar un poco sobre lo mismo, porque, por ejemplo, el inciso que está mencionado antes, también habla de cómo los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte, como ellos, los hijos, tienen el deber de respetar a sus padres, madres, ascendientes, asistirlos, alimentarlos y socorrerlos en cuanto ellos necesiten en condiciones de reciprocidad. Entonces, como que en esos dos incisos, el 6 y 7, se realimenta como esta idea tradicional de la familia, donde son los hijos los que socorren a sus padres, cuando sabemos que la realidad actual, la mayoría de la gente que necesita cuidado, muchos de ellos tampoco es que tengan un hijo con las posibilidades tanto económicas, sociales o el tiempo para poder cuidarlos, o a veces tanto porque no tienen hijos, o a veces son los sobrinos, o a veces en caso incluso de tenerlo, a veces tampoco están las condiciones para que ellos puedan ser los cuidadores o puedan hacerse cargo como de esta reciprocidad, como con el padre, qué sé yo, y no establece que la sociedad también es la que está a cargo de los cuidados, porque en el fondo el cuidar a otros o el cuidado de las personas en todas las etapas de su ciclo vital no es algo que tiene que ser de las familias, tiene que quedar como una responsabilidad de la sociedad en general, como de todos los grupos sociales, también de las instituciones educativas, ¿cierto? Y por ejemplo aquí también menciona los mecanismos de apoyo, acompañamiento a la maternidad y la crianza. Es algo que igual ya se hace, ya opera más o menos como tal, pero es como paradójico porque te dicen que protege la vida del que está por nacer, muy similar a como está escrito en la Constitución actual, pero tampoco te da la posibilidad como de derechos sociales, sexuales y reproductivos de asegurarte que vas a recibir una educación sexual integral y de calidad, ¿cierto? O que tengas derecho a métodos anticonceptivos, o sea, pone en riesgo cosas, pero básicas en las que ya hemos avanzado mucho, y entonces, ¿en qué condiciones alguien va a quedar, o sea, alguien va a poder tener un hijo si es que desde antes no te dieron ya como todas las, en el fondo, el acceso, ¿cierto?, a educación sexual o el acceso, ¿cierto?, a todos estos métodos anticonceptivos y después, en el fondo, ya tienen el hijo y no están en condiciones de cuidarlo, no tienen las condiciones económicas, sociales, no tienen un Estado que los esté como amparando realmente. Entonces, es preocupante que está muy bien descrito, muy bien mencionado como la posibilidad de elegir, pero no está como bien conversado, ¿cierto? Como qué pasa con el que quiere elegir o no ser padre o madre, o el que quiere elegir o no ser cuidador. Entonces es como, puedo elegir mi sistema de salud, pero en realidad para el resto de las cosas, el Estado tampoco, las leyes tampoco me van a proteger, y no voy a tener un texto base con principios adecuados en la Constitución que me permita también defenderme. Al contrario, cuando queramos empezar a avanzar en como el aborto, como más a nivel universal, vamos a estar aún más trabados. Entonces, como que creo yo que a modo global, como que hay que igual rescatar las cositas que se avanzaron en el proyecto previo, pero no dar paso a que esto entre, porque en el fondo vamos a ir de nuevo 30 años atrás y
y ha sido mucho, y ha sido mucho desgaste. Todo, como todos los movimientos y colectivos sociales también están muy cansados. Y como que quizás va a pasar un tiempo, unos años, a que esto se va a poder reactivar de nuevo, o va a tener que haber una crisis económica para que las cosas se movilicen de nuevo. O sea, como que hay que esperar que haya una crisis del sistema actual para que cambien las cosas de nuevo, o se acepta este texto y vamos a entrar de nuevo como como en un paradigma aún peor del que ya estamos. Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, bueno, no vamos a alcanzar a ver el tema de la objeción de conciencia y por qué el derecho a la vida pondría en peligro el aborto en tres causales, pero es igual, ya lo analizamos con otras compañeras en el live de mujeres que hicimos hace unos días atrás, así que igual ahí pueden ver por qué la objeción de conciencia y la vida de quien está por nacer pone en peligro el aborto a las tres causales. Bueno, Jaime, Javi, les doy aquí las últimas palabras para que nos digan sus conclusiones, sus últimas opiniones respecto a esta propuesta constitucional. Partimos con Jaime. Yo quisiera mencionar, al principio de esta conversación les planteé que el salario promedio de este país es de 500.000 pesos. Pero decir el salario promedio implica una trampita, porque el promedio no tiene una significancia estadística si es que uno no dice en términos normales también la mediana. Es decir, la mediana de Chile es también de 500.000 pesos. Y eso quiere decir que el 50% del país gana 500.000 pesos o menos. Y eso quiere decir que el promedio sea 500.000 pesos del salario mínimo. Es que hay muchos que ganan muy poco, hay muchos que ganan muy poco y hay muy poquitos que ganan mucho. Y eso evidentemente infla el promedio del salario mínimo en términos estadísticos. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente esta constitución va a consagrar y va a institucionalizar esa desigualdad en ingreso. Y eso es muy problemático para personas con discapacidad, por ejemplo, que es el colectivo al cual me toca representar. Porque las personas con discapacidad siempre estamos en un contexto de pérdida de poder promover nuestros propios recursos y discursos. Las personas con discapacidad en una sociedad neoliberal como la que vivimos siempre estamos en el contexto de pérdida. Siempre somos los perdedores de lo que construye esta sociedad. Y esta propuesta constitucional no solo lo perpetúa, sino que a mi criterio lo profundiza. Así que evidentemente llamo a no aprobarla, porque efectivamente, eso es lo otro, digamos, como que hay que recordar que toda esta propuesta constitucional, tanto la primera como la segunda, deriva de la revuelta social. Y esta idea de generar constituciones se construyó a partir de generar una propuesta a la crisis social, una solución a la crisis social. Y esta propuesta constitucional actual no es una solución. No va a mejorar la calidad de vida del cinema. Así que evidentemente vamos a seguir en debe con el espíritu de la revuelta social si se aprueba esta constitución. La derecha plantea aprobemos para generar un cierre de este proceso, digo. Pero ¿qué cierre si no soluciona ningún como ninguna de las cuestiones por las cuales pedíamos una nueva constitución? Totalmente de acuerdo. Javi. Sí, o sea, yo nuevamente insisto que hay que votar en contra, pero no porque esté de acuerdo como con las condiciones en las que ya nos encontramos, sino porque en realidad no podemos volver a retroceder como aún más, y sobre todo porque creo que esta propuesta también sigue vulnerando
sea, sigue vulnerando sobre todo como a grupos que históricamente en temas de salud siempre suelen ser, tener más dificultades, como son las mujeres, personas en situación de discapacidad, los pueblos indígenas, las personas migrantes. Entonces, en realidad, creo yo que lo que sea que se vaya a elaborar en el futuro o las políticas que se vayan generando, tienen que tener especial consideración con esos grupos y operar también bajo los principios de solidaridad y también integralidad o continuidad de los cuidados o como ver cómo considerar un poco como el sistema global en el que estamos, que ya de por sí es desigual, y bajo eso tratar de generar más equidad, ¿cierto? O tratar de apuntar a emparejar un poco más la cancha y que los recursos también estén destinados a eso, porque la principal dificultad que tenemos ahora suele ser más económica. O sea, ya hay un tema de principios, hay un tema ideológico, pero ya tenemos una dificultad económica por el mismo modelo y si aceptamos este texto constitucional, se nos va a añadir además una dificultad religiosa religiosa y también ideológica global, que es mucho más como conservadora de lo que ya está instaurado en Chile, incluso de lo que quizás representa la mayoría de los chilenos, entonces tampoco es representativa como incluso como en ciudadanos que no sean necesariamente de izquierda o de algún elemento, sino que es como respuesta para todo. Sí. Totalmente de acuerdo. Un texto constitucional tiene que incluir a todas las personas, porque si no, no representa a todas y todas necesitamos ser representadas. Así que muchas gracias, Jaime, que él es presidente de la agrupación CONADIS, Javiera, que es médica de zona. Hablamos en este live sobre salud y discapacidad en esta nueva propuesta constitucional. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Recuerden que este video va a quedar guardado y ahí le voy a mandar la solicitud a Javi y a Jaime para que también quede guardado en su feed. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, adiós.